Hola, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente en una emisión más de Muy de Buenas. Les saluda su servidor y amigo Alex Amaya. Y hoy, antes de dar la amplia presentación de mi invitada de lujo, quiero presentarles a Jenny Villarreal Casarrubias. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Muy de buenas. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este maravilloso programa y sobre todo con el doctor Alejandro Amaya, a quien admiro mucho. Es un gusto para mí y muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿quién es Jenny Villarreal? Es la presidenta de la Academia Nacional Internacional de Poesía, sede Tlapa, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es asesora técnica pedagógica de telesecundarias en lenguaje oral y escrito, mira nada más. Es mediadora de lectura, maestra emérita de México, con sus obras obteniendo el segundo premio en el Certamen Internacional de Poesía Marina Capris 2017, Villa Gesell, Argentina. El segundo premio por el Instituto Cultural Latinoamericano por el 66 Certamen Internacional de la Poesía, Premio a la Palabra 2019, Junín, Argentina. Fíjense bien. Primer lugar en el certamen Verso Libre MX 2021 por la Academia Nacional Internacional de Poesía CDMX. Recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por la Asociación Contemporánea de Escritores y, por supuesto, por la Red Iberoamericana. El premio también Camino a la Felicidad por la Fundación Camino a la Felicidad. La Dirección de Desarrollo Social y Recuperación de Valores AC. Recibió el Premio Internacional Sócrates por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESART. Y es autora del libro El dolor de una gran hormiga roja. ¿Qué título, Jenny? Este de El dolor de una gran hormiga roja. Es súper disruptivo el título. ¿Cómo fue que surge primero el título de esta obra? ¿Cómo fue que lo concebiste? ¿Por qué tuvo que ser roja? ¿Por qué tiene dolor la hormiga? ¿Por qué decidiste en tu título incluir a una hormiga? Todo eso me llama la atención. Vamos a empezar a desmenuzar la obra de Jenny, vamos a platicar. Bueno, su trayectoria, ¿la vieron? Está bárbara. Así es que, Jenny, a disfrutar esta charla. Cuéntenos, por favor, cómo está el asunto de la hormiga y por qué tiene dolor. Tenemos un problemita técnico con Jenny. Se quedó frisada. Seguramente en unos minutitos va a ser el cambio a otro dispositivo. A veces nos juegan estas cosas el Internet, pero qué interesante, ¿no? El dolor de una gran hormiga roja. Entonces, estamos con la escritora Jenny Villarreal y de verdad es un gusto tenerla entre nosotros. Vamos a platicar acerca de esta obra, vamos a platicar sobre su carrera literaria. Tiene una portada increíble, este del dolor de una gran hormiga roja. Aparece un pasaje, un paisaje como de invierno, pues, y lo digo porque el árbol está seco, aparece en blanco y negro. Y este libro de El dolor de una gran hormiga roja, aquí incluye algo, ya la tengo aquí, y más bien ya lleva yo a responder por ella, aquí tengo todos sus detalles. Jenny, de nuevo, ya la tengo aquí. Sí, gracias, gracias. Qué bueno, ¿no? De tener la tecnología a la mano y bueno, ingresar por el celular. Muchas gracias. No hay ningún problema, estamos bien, Jenny. Hablamos del dolor de una gran hormiga roja. Primero enséñanos, les estaba describiendo la portada, muéstranos a la pantalla, les decía que era un paisaje de invierno. Acércalo, 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 acércalo. Más, ahí está. El paisaje, todo tiene que ver
con lo que un escritor quiere proyectar. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué una hormiga? Y cuéntanos primero cómo nació el título, Jenny. Sí, pues muchísimas gracias y pues bueno, ando buscando la poesía porque sí, está muy relacionada. El título, primeramente quiero mencionar a alguien muy importante que me ha acompañado en este proceso y que es mi maestro Daniel Medina. Sí, él fue quien me propuso estos 3 títulos para mi libro y pues bueno, uno de ellos es El dolor es una gran hormiga roja, que viene de mi poema que se titula Camino, el cual surgió también por una pérdida que tuve en ese momento de mi padre. Y pues siempre la escritura ha sido una vía de poder expresar ese sentir y que también permita, ¿no?, visibilizar el dolor no solamente interno, sino también desde fuera, que es donde más podemos hacer conciencia y podemos aprender de cada circunstancia que nos pasa. Sí, este libro, querido doctor, querido amigo, este libro Gracias. está formado por imágenes, por fotografías que son de mi hija Andrea. A ella le gusta mucho la fotografía, entonces cada vez que yo escribía íbamos como a la par, ¿no? Ella tomaba fotografías y yo veía en cada imagen también, yo encontraba poesía. Entonces, desde que empezó a surgir el libro, le comenté a ella, le hice la invitación, si podría este libro integrar esas fotografías que yo sentía que iban a la par. Qué bonito. Bueno, ahí viene el porqué de la fotografía, surge con Andrea. Voy a hacer un poco de tiempo para que Jenny busque, ya me emocionó con el del camino, el poema Sí, del camino. Me hará saber cuando ya lo tenga listo. ya está, ya Listo. está. Camino forma parte de este libro y se lo dedica a su padre. Quiero entender que el contexto de este poema es ante la partida de un padre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Compartimos ese mismo dolor, esa misma ausencia y nos dejan marcas. Todos la expresamos de diferente manera. Fíjate, Jenny, fíjese que tuve la oportunidad yo de escribirle un capítulo a mi padre también en uno de mis libros. Y yo creo que todos los que usamos la pluma y tenemos la oportunidad de publicar, hacemos un homenaje a través del arte, de la manera en cómo concebimos la escritura, en este caso la poesía de Jenny, pues nos va a regalar algo muy personal y un homenaje a su padre en este poema de Camino. Adelante, Jenny. Muchas gracias. Y bueno, voy a leerles el poema Camino. A veces, el dolor es una gran hormiga roja, una que respira entre mis muertos y me trae entre sus palmas los mendrugos. Entre el destierro, hoy abraza la ausencia. Es un poema corto, querido maestro, que voy a complementar con este otro poema que dice Mi padre creía en el cielo. E inicia con ese título también. Mi padre creía en el cielo, como un blanco espacio, tamaño, amplitud. Cuando me contaba de ello, sus ojos se volvían estrellas. Yo tenía la sospecha que él había estado ahí. Sin que se diera cuenta, a veces lo observaba conversando con las nubes. Su mirada no era terrenal, mucho menos su palabra. De sus pasos la esperanza florecía. Sus palmas contenían tantas semillas y alboradas. Una noche, cuando papá agonizaba, contó cómo era el cielo. Una multitud lo recibía con júbilo. Mi padre, mi Sirius, volvía a casa. Qué bello poema. Quiero hilar los dos. Me encantaría, Jenny, si es usted tan amable de volver a leer el primero, que lleva por título Camino, porque además es lo que le da pie al título del libro, porque es ahí donde tiene contexto el por qué imaginamos. Y aquí vamos a empezar a desmenuzar el poema. Venga, Jenny. Camino.
A veces el dolor es una gran hormiga roja, una que respira entre mis muertos y me trae entre sus palmas los mendrugos. Entre el destierro, hoy abraza la ausencia. ¿Por qué? ¿Cómo fue que Jenny se imaginó el dolor como una gran hormiga roja? ¿Cómo, Por la cómo, cómo intensidad, se concibe y cómo nace esto? sí. Yo creo que fue por la intensidad, ¿no? De cómo comparar, vaya, cuando tenemos un dolor muy agudo, lo sentimos tan intenso que pasa tiempo, ¿no? En que puede estar este dolor en nuestro cuerpo, incluso se queda en la memoria. Y por eso lo comparé con una hormiga roja, porque las hormigas, vaya, las rojas tienen, quien ha tenido ese tipo de piquete, pues es una sensación muy intensa. Y es por ello que representé de esta manera, pues el dolor, ¿no? Que a veces es una gran hormiga roja. Sí, y es la manera de concebir el dolor. El dolor punza, el dolor nos interpela, y eso es lo que provoca, porque además quedan esas marcas, pero hacerlo poesía de esa manera. ¿Cuál es la siguiente frase? Decía, no, no, la Ah, siguiente frase de sí, ese sí. mismo poema es como el Un, piquete de una gran hormiga roja. sí, una que respira entre mis muertos. Bueno, y es que finalmente esa hormiga se instala en el dolor de nuestros muertos. Es donde cobra vida ese dolor. Y es esa comparativa. Continúe, por favor, Jenny. Y me trae entre sus palmas los mendrugos. ¿Qué quiso expresar ahí, Jenny? Am, yo creo, bueno, así lo sentí, ¿no? Desde mi perspectiva. Hay, aquí sí ya es directamente, pues, o tanto en la sepultura, ¿sí? Como en la memoria. Por ejemplo, en la sepultura, en lo personal, habían sepultado a mi papá, pues vaya, en tierra, no había construcción de cemento, ¿sí? Entonces, los pequeños animalitos que habitan ahí, pues estaban, ¿no? Y me fui con esa idea, ¿no? De que incluso las hormigas podían llegar hasta ese espacio donde estaba mi padre y poder traer en sus palmas los mendrugos. Casi fue literal esa parte, pero también en la parte metafórica, pues es cuando algún recuerdo te trae alguna memoria del ser amado. Todo nos recuerda, ¿no? ¿Cómo tenemos imágenes de esa tierra, de todo lo que estamos viendo? ¿Cómo los sentidos se agudizan? ¿Y qué manera de tener un poema tan corto, ojo, para definir y expresar el dolor que sentimos? Así, es un poema que define y expresa el dolor, y además no cualquier dolor, de la ausencia de un ser tan importante, de un ser que nos marca, ¿no? Y luego el segundo también es súper interesante. Vamos, el primero da pie al título de esta obra literaria de Jenny Villarreal. El segundo, vamos a empezar a desmenuzar nuevamente, porque ya es más descriptivo. ¿Cómo se titula? Camino. No, el primero es Camino. Ajá. Y el segundo, Ah, ya. A veces, a veces. así inicia. A veces el dolor es una gran hormiga. Ok. Pero había un poema segundo Ah, el que que nos sigue, comentaba. sí. Ok. El que seguía se llama Mi padre creía en el cielo. Mi padre creía en el cielo, ¿sí? ¿Lo leo? Sí, claro. Sí. Mi padre creía en el cielo, como un blanco espacio, tamaño, amplitud. Cuando me contaba de ello, sus ojos se volvían estrellas. Yo tenía la sospecha que él había estado ahí. Sin que se diera cuenta, a veces lo observaba conversando con las nubes. Su mirada no era terrenal, mucho menos su palabra. De sus pasos la esperanza florecía. Sus palmas contenían tantas semillas y alboradas.
Una noche, cuando papá agonizaba, contó cómo era el cielo. Una multitud lo recibía con júbilo. Mi padre, mi Sirius, volvía a casa. Fíjese, Jenny, finalmente, bueno, me conmueve lo que está diciendo y me conmueve mucho porque tuvo el atino de expresar un momento donde yo les llamo los muertos de nuestra felicidad, se encuentran con la muerte todavía en vida. Ya tienen su primer encuentro con la muerte. Y no sabemos, gran misterio, cómo es que tienen contacto con otra dimensión, con otra, se abren portales, se abren personas y ven cosas que nosotros no podemos ver. Y escuchan cosas que nosotros no podemos escuchar. Y tienen acceso a una realidad que nosotros no tenemos. Y los que estamos cerca solamente podemos escucharles, verles, porque no tenemos esa capacidad aún de tener acceso a lo que ellos ya pueden ver. En este caso, Jenny tuvo la sensibilidad de hacer poesía, ese encuentro a través de... ¿Se llama Semillas ¿Se llama Semillas? ¿O mi padre? No, Mi padre creía en el cielo. Mi padre creía en el cielo. No sé dónde escuché la palabra semillas. Ahorita se menciona la palabra semillas. ¿Por qué la palabra semillas en un poema así? ¿Qué significan las semillas? Sí. También este poema es literal y tiene también metáfora. Claro. Mi papá le gustaba mucho sembrar el campo, cultivar, le encantaba. Entonces, a él siempre lo veíamos trabajando, sembrando estas semillas de manera literal, como les comentaba. Pero bueno, también me refiero, a ver, aquí está, dice, de sus pasos la esperanza florecía. Sus palmas contenían tantas semillas y alboradas. Sus palmas, para mí también las palmas representan la calidez, el poder crear también, las palmas representan esa parte, ¿no? De la creatividad y sobre todo también de expresar el cariño. Entonces, contenían tantas semillas porque él tenía una manera de ser que en el trato era muy respetuoso, muy cálido, muy afecto. Entonces, esas semillas que él cultivaba, e incluso fue maestro también, esas semillas él las fue esparciendo en su camino, eh, no solamente arando la tierra, ¿no? Sino que también dejando lo mejor de sí mismo con las personas con las que se relacionaba. Incluso, pues yo soy una de las personas primeras, ¿no? Que él hizo que cultivara también en mí ese amor por la poesía, por la lectura, por el arte. Y pues mucho me inculcaba el amor por la palabra. Me llama mucho la atención esa forma tan peculiar de escribir, tan metafórica, pero yo le añado algo, que se da desde la sencillez y la simplicidad. Hay una simplicidad muy interesante en cada frase. Y solamente hasta que nos ponemos en contexto, porque finalmente esas son las semillas en las palmas de las manos de Jenny. Pero ¿cómo podemos imaginar los interlocutores? Porque a mí me interpeló la palabra semillas. Entonces, ¿cuántas semillas, perdón, han dejado nuestros seres? ¿Cuántos seres amados como nuestros padres han puesto en nosotros un montón de semillas? ¿Cuántas semillas? ¿De cuánta índole? Y todo lo que nos han regalado nuestros padres con sus manos. Digo, finalmente Jenny tiene su propia experiencia de lo que está escribiendo, pero el interlocutor puede tener otras tantas. Aquí viene algo interesante. Habla justamente
de un encuentro. Al final es mi padre creía en el cielo, creía en otra dimensión, pero habla de un personalísimo encuentro de su padre antes de dar ese paso trascendental. Están bellísimos los dos, Camino y mi padre creía en el cielo. Uf, es tremendo. Bueno, a mí me ha interpelado mucho y apenas estamos comenzando y estamos desmenuzando el trabajo literario de Jenny Villarreal. Muchas gracias por hacer también esta es toda una experiencia para mí, porque yo también a veces me nacen estos escritos, ¿no? Y los escribo y a veces los dejo ahí reposando. Muchísimas gracias por hacer esta reflexión, porque yo creo que eso también es parte de la poesía y de la escritura. Lleva mucha reflexión, introspección, y lo mejor de todo es que nos permite mirar de una manera mucho más amplia, y esto es parte también de las maravillas de la poesía, que pone en juego los sentidos, esa sensibilidad, porque los sentidos desarrollan mucho más la sensibilidad y nos permiten también mirar no solo a nosotros mismos, no solamente desde dentro, sino de fuera. Salimos para vernos a nosotros mismos y hacia a los demás también. Me parece, ahora que tengo el acercamiento con la poesía de Jenny, insisto, es una poesía que tiene magia en la simplicidad, insisto así, con esas palabras. Gracias. Que es ahí, en la simplicidad está la belleza de la retórica. Gracias. Porque toca el corazón directo, no hay que elaborar mucho. Es más, me atrevo a decir que la poesía de Jenny va directamente a los sentidos, sin escalas. O sea, no le permite al interlocutor decir, ¿y qué quiso decir? A ver, déjame ver, porque está tan rebuscado que no logro conectar. Y al final es una poesía que conecta con las experiencias, es una poesía que conecta con las emociones, es una poesía que conecta de uno con la mente. ¿Qué tiene en la mano que quiere leernos? La veo ya bien Ah, lista. gracias. Pues bueno, también ah, guiándonos, ¿no?, por este camino, quisiera también leerle un poema que le hice a mi mamá. ¿Vive? Sí, mi mamá vive Ok, ok. y tiene un nombre muy hermoso, mi mamá. Se llama, así como el poema, se llama María de la Luz. María de la Luz. Ujú. Queridos, queridos amigos radioescuchas, televidentes, eh, me, me identifico mucho con Jenny porque, bueno, al menos yo sí me identifico con ella por esto, pero he tenido la dicha, y seguramente nos está viendo mi madre, nos está viendo. Mi madre no se pierde ningún programa. A mi madre también le dedico un capítulo en uno de mis libros. Y insisto, quienes escribimos, ya sea poesía, una novela, siempre buscamos la manera de honrar a nuestros muertos y de honrar a nuestros vivos y de honrar a las personas que nos han hecho la vida. Como decía, cuántas semillas nos han dado con sus manos, con sus palmas, cuánto no han intervenido en nosotros, nuestra familia. Y también mi madre se llama María. Qué bien. Se llama María Guadalupe y la mamá María de la Luz, qué nombre. Y se llama Mi Madre este poema. Se llama María de la Luz. María de la Luz. Y es verdad, qué nombre tan poderoso y tan fuerte, Jenny. Ya queremos escucharlo. Muchas gracias. Pero antes saludar también a su hermosa señora mamá que nos está Gracias. escuchando. Y pues qué bueno, ¿no? Como lo mencionas, hermosas palabras. Yo creo que esa enseñanza nos tenemos que llevar el día de hoy, la que tú comentas, Sí. honrar a nuestros muertos y a nuestros vivos. Qué hermoso. Muchas gracias. Y pues con mucho cariño para mi mamá, en agradecimiento sobre todo. María de la Luz, Madre, florece en tu nombre la dulce plegaria de Dios. Madre de sol, Madre de luna, Madre de silencio. Adorada Madre,
Conocí en mi adultez tu mirada infantil, en la quietud de los campos, plena de estrellas y trinos. Tu pelo, de trigo y miel, abrazaba tu rostro. Entre espinas, tus pies guardaban caricias de soleadas hierbas, y de tus manos, palomas libres, volaban al sol. Wow, wow. Qué belleza de poema. He tenido un encuentro varias veces con la poesía. Me encanta la poesía también. Pero debo confesar, Jenny, de verdad, que no había tenido acceso a una poesía tan digerible como la de Jenny, tan sensible. Tiene esa explosión de abrirnos la mente de una manera increíble. Me encanta la palabra y la fuerza que representa florece. ¿Cuáles son las cosas que florecen? Florece lo que tiene vida. Y cuando florece se expande. Entonces, la fuerza de la palabra florece. Y otra cosa, relacionar a la madre con dos poderosos elementos como es el sol y la luna. ¡Wow! O sea, la forma en cómo se ve la mirada de la madre, en cómo se relacionan las estrellas. Y otra vez aparece la palabra manos. Nuevamente se ve las manos. Y Jenny empieza a perfilarnos su ADN, porque nuevamente pone la palabra campos. Y tiene que ver mucho con lo que ella ha vivido y con lo que ella vivió, con lo que ella trae desde sus raíces. Pero también entra otro elemento, las palomas. O sea, tengo todas y cada una de estas palabras vertidas en este poema, pero a mí me gustaría, esto fue lo que yo pongo en la mesa, gustaría, Jenny, desmenuzarnos un poquito y de manera breve el por qué se relacionó a mamá con sol, con luna, con palomas, con campo, con manos. Porque no solamente la poesía, a mí me gusta, porque de eso se trata este programa. ¿Qué hay detrás de lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? O sea, porque la gente ve y tiene un poema en sus manos y dice, ok, esto es lo que me dice a mí, pero ¿qué le dijo a Jenny? ¿Cómo fue que interpeló a Jenny? ¿Cómo fue que Jenny concibió esto? Ay, muchas gracias por la reflexión. Pues primero yo quería hacer un poema para mi mamá, donde reflejara todo ese amor que siento por ella, sin mencionar la palabra amor, ¿verdad? Sin mencionarla, pero mencionando otras cosas que igual son representativas de todo lo que mi madre me ha dado. Y pues me enfoqué en su nombre, que me parece incluso un poema, ¿sí? María de la Luz. Y pues bueno, me gusta mucho también la manera en que inicia, porque dice, Madre, florece en tu nombre la dulce plegaria de Dios. Y yo creo que esto es algo universal, porque en toda madre, en toda mamá, florece en su nombre y en su actuar esa plegaria de Dios, esa misión que toda mamá hace con gran cariño. Todo lo que hace, vaya, es por amor a sus hijos. De cierta manera, muchas veces hay mamás que no están presentes, pero están trabajando y están trabajando para dar mejores oportunidades a sus hijos. Entonces, en este poema, mamá está presente en todo, incluso menciono, ¿no? Madre de sol, en esa luminosidad, en esa calidez, madre de luna, porque mi madre también tuvo sombras. Entonces, entre esas, entre ese sol, entre esa luna, entre ese silencio que también podemos observar a nuestras mamás, que están rodeadas de tantas cosas, ¿no? La poesía nos invita a mirar
Entonces, los invito a mirar con esta poesía a sus mamás y ver todo lo maravilloso, incluso es el regalo, vaya, más divino que Dios nos dio. Am, a mí, cuando yo lo escribí, incluso me hacía llorar mucho este poema, porque expresaba, vaya, más allá, habla incluso de que yo conocí a mi mamá, sí la conocí obviamente en mi infancia, pero en mi adultez, y los invito a que lo hagan, en ese diálogo, cuando ella me contaba cómo era de niña, o sea, todos esos fragmentos que yo no recordaba se hicieron presentes y yo podía conocer a mi mamá. Así como dice aquí, conocí en mi adultez tu mirada infantil, porque mi mamá me hablaba de cuando era niña, ¿no? De las cosas que ella vivió, que ella vio, que ella sufrió incluso, ¿sí? Entonces fue para mí un honor conocer a mi madre en esta etapa adulta y bueno, así como la nombro, ¿no? La quietud de los campos, plena de estrellas y trinos, porque yo la veía. Yo miraba ahí también, o trataba de ver lo que ella con esa mirada observaba. Y pues bueno, eso Eh, es. Jenny, finalmente este es el objetivo de este programa. No se trataba de venir y leer poemas, sino de escudriñarlos, de desmenuzarlos, de ver el ADN de cada poema, porque eso también nos define mucho a nosotros. El relacionar a María de la Luz o a una madre, incluso con la divinidad, a mí me parece que son regalos únicos del cielo, de eso no tengo la menor duda. Y acabas de decir algo, todos recordamos a mamá en nuestra infancia y luego la redescubrimos en la adultez, porque se empiezan a convertir, y yo sé que me estás viendo, mami, eh, en un libro de historias, en un libro de recuerdos. Y ahí están, siguen siendo esa estrella, siguen siendo ese reflejo de Dios, siguen siendo más sol que luna, aunque amamos esa luna también porque somos lo que somos gracias a que hay buenos y malos momentos, ¿no? Y siempre he dicho que no hay mayor bendición que estar bajo el cobijo y si tenemos la mirada de ese ser, lo tenemos todo, todo. Así es que, ay, nos acaba de regalar María de la Luz, mi padre creía en el cielo y camino, están, bueno, como para quedarse un programa entero y casi lo estamos haciendo, porque refleja, y aquí hago otra vez esa retroalimentación, la esencia y la vida de Jenny, la forma en cómo ve el amor, la manera en cómo ve a sus padres, cómo ve la vida, cómo ve la muerte, cómo ve el campo, cómo ve el amor, cómo ve todo el universo, y en su universo hay estrellas, y en su universo hay luna, y en su universo hay palomas, y en su universo hay semillas, en su universo hay todos los elementos de la tierra, pero sobre todo hay mucho amor. Sí, y es muy recurrente la palabra cielo, la palabra Dios, y eso no es otra cosa sino la fe inmersa en cada una de las palabras. Veo que ya tiene preparada la siguiente poesía, Jenny. Venga, ¿cómo se llama, Jenny? Sí, gracias. Se llama retrospectiva. Y pues bueno, esta parte también de la poesía es muy interesante, porque la poesía te permite mirar, o nos permite mirar, vaya, de una manera real, de una manera cruda incluso, vaya, pero que es de donde mejor se aprende, ¿no? De mirarnos realmente quiénes somos. Y pues que estamos en un camino de aprendizaje. Y bueno, les voy a Oye, leer esto. antes de comenzar, Jenny, ¿en qué momento surge retrospectiva? ¿Cómo fue que nace retrospectiva? Este poema. Sí, este poema lo habré escrito hace unos 5 años. Estaba yo leyendo a Mario Montalbetti, que también es uno de mis escritores favoritos, y a Rainer Maria Rilke. Entonces, incluso este poema abre con una frase de Rainer Maria Rilke. Muchas de mis poesías, a veces me las he generado así, ¿no? Cuando encuentro una frase que tiene
que puede escarbar mucho en mí, vaya, o que me detona algunas memorias, de ahí comienzo. Entonces, esta poesía inicia con una frase de Rainer A Maria ver, Rilke. hay frases, ay, qué cosa. Bueno, si me ven así como que estoy, este, tengo siempre una libreta al lado mío, donde así como Jenny, anoto las frases matonas, o anoto las frases que digo, ¿sabes? ¿Saben ustedes, amigos? Sí, es verdad. Hay hechos detonantes, hay frases detonantes y hay palabras que nos explotan en la mente, hay palabras que nos explotan en el corazón, hay, Así es. hay frases, hechos que son un tsunami y de pronto uno dice, ella dice escarbar, ¿no? ¿Qué escarbar? Ahorita vamos a ver la manera en cómo la sensibilidad de Jenny a través de retrospectiva nos va a regalar algo que es una expresión de cómo ve la vida, de cómo ve las cosas. Ay, muero por conocer este de retrospectiva. A ver. Muchas gracias. Pues este poema abre con una frase de Rainer Maria Rilke que dice: tener que desprenderse hasta del propio nombre, como quien lanza lejos de sí un juguete roto. ¿Cuántas veces tuve que buscar las letras de mi nombre, sostenerlas, apropiarlas, intentar colocarlas en su necesario lugar, en una línea imaginaria, acompañada de sus apellidos dispersos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mirar mi infancia en los cascajos de la memoria, el más grande museo de sombras, horizonte rectangular que en su quietud abrazó mis estaciones. Las luciérnagas salvaron mis sueños, encendieron soledades, levantando mi rostro como a los girasoles el sol. Este es el poema. Es, Jenny, una verdadera joya este poema. Muchas gracias. Por favor, le voy a pedir un error. Creo que no tengo su libro. Y lo digo así como que Sí, te lo voy a debía mandar. haberlo tenido en mis manos. O Te sea, lo voy a mandar. ¿cómo no tengo el libro de Jenny, verdad? Pero yo sé que nos encontramos muy a menudo en encuentros literarios, así es que sé que voy a tener ese libro. Este poema me acaba de volar la cabeza. Lo vamos a desmenuzar, pero claro que lo vamos a desmenuzar. Ya me puse aquí mi libreta. Sí. Habla del nombre, hay que desprendernos hasta del nombre. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a los seres humanos soltar? Nos aferramos un montón de cosas. Y de pronto dice, y me encanta porque lo que más quiere uno es su juguete. Ay, cuando uno tira el juguete, ¿eh? O sea, pero a veces somos así. Soltamos a veces de coraje, soltamos a veces de cansancio, soltamos a veces por mil cosas. Es decir, queridos amigos, con cuánta frecuencia no nos rompemos. Y tenemos que ir a juntar, y cuando dicen es soltar el nombre, y vamos a juntar las letras de nuestro nombre porque a veces no nos reconocemos. Mi interpretación. No necesitarlo de nuevo, lo leeré ahora mismo, pero estoy dando mi interpretación de ese poema, porque finalmente va a haber 1,000,000 de interpretaciones porque a cada uno nos interpela retrospectiva de miles de maneras. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiso decir Jenny en cada una de las frases. Ah, mira esto porque yo me imaginé esto. Yo estoy diciendo primero lo que yo me imagino y es aquí donde viene la riqueza. Bueno, están entrando mensajes. Yuna Odette, amigo, te mando un abrazo, te quiero mucho, bendiciones. Yuna es una extraordinaria cantante. Larisa Palafox, hola, muy buenos días, muy buen programa. Nos valoran esta sexta temporada de muy de buenas, dice Miriam Cruz, saludos, excelente invitada, todos hemos tenido heridas que duelen, vaya, arden y no sabes cómo quitarlas, efectivamente, como la mordedura de una gran hormiga roja. Juan Varela, hola Alejandro, buen día, saludos a Jenny, saludos a todos y cada uno de los que están siendo presentes. Estamos justo hablando de las letras que se esparcen. Yo, cuando hablo de las letras, hasta de los apellidos, es que a veces nos perdemos y nos rompemos y tenemos que ir a juntar esos pedacitos.
¿Cómo rearmamos en retrospectiva esos pedacitos? Y cuando estamos rearmando nos preguntamos quién realmente somos. Como diríamos las preguntas fundamentales, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿No? Ahí me recordé de un poema de Alberto Cortés que se llama Soy un ser humano, ¿no? Que justo decía, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos a través de estos tiempos tan agudos. Hay una frase que es una joya, así, una bomba. Tenemos un museo de sombras. ¡Ay, qué frase! Somos un museo de sombras. Hay otra frase que estamos con una poeta, estamos con una escritora, estamos con Jenny Villarreal, estamos descudriñando su obra, y la verdad es que está preciosa. Les invito a ver el programa, la manera en cómo honra la muerte, en cómo honra la vida, en cómo honra la muerte, en cómo honra el universo, en cómo describe la sensibilidad de lo que ella representa. Somos un museo de sombras. Y finalmente eso es, coleccionamos sombras a veces. Hay otra frase, porque se trata de eso. Y a lo mejor jóvenes y no tan jóvenes, en algún momento de nuestra vida tenemos que empezar a abrazar nuestras estaciones. ¡Wow! Y cuando hablo de no son las estaciones, son nuestras estaciones. La vida es una estación. ¿En qué estación de la vida nos encontramos? Y hay que empezar a abrazar esas estaciones. Entonces, Jenny, el balón está de su lado. Vamos a empezar a desmenuzar ese poema que es maravilloso. Me encantaría leer todos, pero el tiempo no da. Sí, claro. De hecho, aunque Jenny no lo cree, estamos casi a punto de terminar el programa. Se nos fue de volada. Jenny, Ay, gracias. Muy bien, pues bueno, hablar de este poema es ciertamente, son necesarios esos rompimientos, son necesarios esos desprendimientos de nosotros mismos, porque, vaya, nos permite, estamos en esa constante construcción de nosotros mismos y pues bueno, en este poema de retrospectiva, y a mí me gustó mucho esa frase, como les decía, que dice de Rainer Maria Rilke, tener que desprenderse hasta del propio nombre, como quien lanza lejos de sí un juguete roto. ¿Cuántas veces quizás no hemos sido la persona que queríamos ser? ¿Cuántas veces, bueno, yo en este poema hablo de años atrás, ¿no? De que estaba en ese proceso de construcción, pero todavía no era la persona que yo quería ser. Sí, entonces hay un gran desprendimiento, sobre todo reconocer también, hay mucho reconocimiento aquí de quién soy. Es una invitación a que también exploremos quiénes somos desde nuestro nombre, quiénes somos desde nuestros valores, qué nos sostiene realmente como personas, qué somos incluso quitando el nombre, quitando las funciones, quitando los premios, ¿no? Quitando quiénes somos realmente. Y aquí voy por frases, ¿no? Por párrafos. Dice, ¿cuántas veces tuve que buscar las letras de mi nombre? ¿Cuántas veces me refería? ¿Cuántas veces tuve que buscar quién era Jenny Villarreal? Jenny Villarreal Casarrubias. Generalmente, cuando hablo de mí, solo manejo un apellido quizás por lo breve, ¿no? Pero mi nombre es Jenny Villarreal Casarrubias. Entonces, ¿cuántas veces tuve que buscar las letras de mi nombre? Sostenerlas. Se refiere a cuando sostienes quién eres. Cuando das a conocer tu postura. Cuando hablas, bueno, me refiero a sostenerlas, apropiarlas, intentar colocarlas en su necesario lugar. ¿Cuántas veces en la sociedad o incluso en la familia, en nuestra propia persona, hay un lugar que nos da estabilidad? Entonces, a veces eso cuesta mucho. Y cuesta mucho sobre todo la voluntad. Voluntad, por ejemplo, también en forjarte hábitos que no tienes. Voluntad no de cumplir hacia los demás, sino de que estés cumpliendo hacia ti misma, de honrarte. Me gustó mucho lo que decía nuestro amigo Alejandro, honrar no solamente a los muertos, no solamente a los vivos, a nosotros mismos. ¡Qué belleza! ¡Qué gran albedrío de poder elegir todo lo que nos haga bien, de lo que estemos orgullosos! Por eso es tan necesaria la construcción y la reconstrucción.
en una línea imaginaria, acompañadas de sus apellidos dispersos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mirar mi infancia en los cascajos de la memoria, el más grande museo de sombras. Horizonte rectangular que en su quietud abrazó mis estaciones. Porque todos esos espacios, aunque estemos en soledad, nos dan protección si están diseñados para cuidarte. Muchas veces los padres salen, en mi infancia mis padres salían a trabajar con un horario extremo, entonces yo me quedaba en casa. Y bueno, así es lo que vi. Aquí hay mucho escrito que es literal, pero a la vez también tiene un trasfondo, ¿no? En ese caso, ahí en esa quietud abrazaron mis estaciones, estuvo el crecimiento, pero no solamente eso, estuvo también mi encuentro conmigo mismo, mi encuentro con la penumbra, mi encuentro con la soledad. Yo soy una persona que me gusta mucho estar en esa quietud, me gusta mucho ser observadora también de las cosas. Y pues bueno, aquí menciona las luciérnagas. Las luciérnagas salvaron mis sueños, encendieron soledades, levantaron mi rostro como a los girasoles del sol. De ambas partes, las luciérnagas estuvieron presentes conmigo. Yo vivía en un lugar donde había muchas luciérnagas, entonces cada noche yo con amiguitos también de la cuadra, yo juntaba mis luciérnagas en un frasco, no las mataba, las juntaba y en la noche las soltaba en mi habitación. Entonces yo me dormía viendo a las luciérnagas cómo se dispersaban y se iban, ¿sí? Y al otro día volvía nuevamente a hacer ¿qué será? Juntaba mis luciérnagas en mi frasco, vaya, pero nunca con la intención de matarlas, ¿no? Solo era para observar esa maravillosa danza, esa maravillosa obra de arte que nos ofrece la naturaleza. Hay una frase que también me interpela: mirar mi infancia en los cascajos de la memoria. Ay, qué frase. Abrazar mis estaciones, dice. Ese museo de las sombras. Y ahora que reflexiono y pienso bien y trato de ver cuáles son las luciérnagas que guardo en mis frascos y cuáles son las cosas que iluminan mi vida, porque al final eso que atesoramos hay que soltarlo. Hablas mucho de soltar también, ¿no? Y habla mucho de soltar, porque hay que liberar del frasco hasta aquello que consideramos bello para que vuele, porque no lo podemos tener en el frasco. Entonces, es recurrente la palabra, vuelve a lo mismo, estamos hablando con una gran poeta. A mí me acaba de capturar de una manera increíble, me vuela la cabeza la manera en cómo expresa lo que dice, porque además nos interpela con nuestras emociones, nos interpela con nuestra humanidad, nos interpela con nuestra infancia, nos interpela con quién somos, en cómo somos, a dónde debemos mirar, si queremos tener también ese encuentro con el presente. Maravilloso este poema de retrospectiva. Maravilloso, Jenny. Qué más nos regala? Pues mira, aquí todo este libro también es una invitación a rompernos, es una Wow. invitación a la fragilidad, porque muchas veces queremos aparentar ser fuertes, ¿no? Pero la fragilidad también te da esa fortaleza. En la fragilidad encuentras todas esas grietas que están presentes. En la fragilidad encuentras pues todo aquello que te hace humano. Si no tuviéramos ese rompimiento, quizás el dolor ajeno, el dolor personal, el dolor de otros no nos dolería. Y bueno, quiero compartir este poema que es muy corto y se llama Que la fragilidad permanezca. Muchos de mis poemas, comentarles también que inician así tal cual, ¿no? Aquí lo muestro. Que parte del inicio es también el título. Está Sí, con sí, letras mayúsculas. sí, sí. Y dice, que la fragilidad permanezca, que la tormenta nombre la intensidad de las estaciones, que se rompa lo perfecto, lo terminado, y las ausencias griten lo que ya no es. Este va a ser el poema con el que pongamos la cereza del pastel en este programa.
porque quiero que la gente pida su libro para estas fechas y nos diga cómo encontrarlo. Es la primera vez que escucho a una persona decir: no ahuyentes la hecatombe que pueda venir en tu vida. Abraza las tormentas, que permanezcan las tormentas. Si algo está medio partido, medio roto, rómpelo, porque no podemos ir a medias. No podemos aferrarnos a nada ni a nadie. No podemos, no debemos. Las ausencias también nos determinan. Y justo es en la fragilidad donde nos reconocemos. Es justo cuando nos rompemos y que nos podemos ver en otro espejo. Y eso es Jenny Villarreal. ¿Qué más? Es más, un poema más, Jenny. Venga, un poema más. Sí, a ver. Qué maravilloso trabajo el de Jenny Villarreal. Qué maravilloso. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el tener este ejercicio y lo que nos acaba de decir y lo que nos acaba de regalar, ¿no? No le tengamos miedo a rompernos, no tengamos miedo a la fragilidad, que permanezca la tormenta, que permanezca la fragilidad, que no tengamos miedo a rompernos, que no le tengamos miedo a las ausencias. Bueno, la vida se construye de ese tipo de pedazos. Al final habla mucho de que tenemos que ir a donde están nuestros pedazos, reconstruirnos para saber quiénes somos. ¿Qué encontró Jenny para poner la cereza al pastel? Muchas gracias. Son dos poemas breves, pero que se vinculan mucho. Y dice, y va de la mano también con lo que acabamos de leer, dice: romper también las palabras, escribir desde los escombros lo deshabitado, lo aparentemente opuesto, que la vida se nombre desde la ceniza y la ausencia bautice un alfabeto necesario. Y lo uno con este otro que se llama Requiem de voces. Duerme en los muertos la voz de los interrumpidos, nuestras voces, a veces silencio, a veces semilla, trueno a veces. Somos lo que decidimos callar, cementerio de palabras que no florecieron. Uy, para mi fortuna, este programa queda grabado. Entonces voy a poder tener acceso a esos poemas y la vida se nombra desde la ceniza, desde las cenizas. La vida se nombra desde las cenizas. ¿Quién dijo que se nombra solamente en escenarios diferentes? También la vida se construye y se nombra desde las cenizas. Ay, Dios mío, cuánta verdad y cuánta fuerza hay en esta palabra que dice: somos lo que nos decidimos callar. Lo que decidimos callar. ¿Cuántas cosas no callamos? ¿Y cuántas decisiones no tomamos? Amén de lo que callamos. Bueno, es una explosión de reflexiones. Son poemas aparentemente cortos en palabras, pero extremadamente largos en el peso de cada uno de ellos. Porque nos dejan reflexionando. Jenny Villarreal nos simbra. Jenny Villarreal nos interpela. Jenny Villarreal nos encuentra, nos pone un espejo delante, nos lleva a la muerte, nos lleva a la vida, nos lleva al campo, nos lleva a las semillas, nos lleva al universo, nos lleva a todos los elementos que confluyen en la naturaleza. ¿Dónde pueden conseguir su libro, Jenny? Pues primeramente agradecerte, querido Alejandro, por
por toda esta maravilla de experiencia que me has permitido tener a través de este libro y que qué gusto, ¿no? Que acercarlo a las personas para que puedan también tener ese rompimiento, vaya, ese de que no se sientan mal. Son necesarios en el camino, son tan necesarios una y otra vez, no importa la edad que tengamos, y nuestra mirada es más amplia. Y mucho más cuando aprendemos también de los demás, de los escritos de otros. Las palabras son presencia también y nos hacemos presente para muchos a través de ella, ¿no? Es también un camino, es un encuentro, es muchísimo más, ¿no? Y pues bueno, este libro, quien guste, pueden contactar directamente conmigo, está mi Facebook, lo tengo como Jenny Villarreal, así como aparece mi nombre. Y pues bueno, con todo gusto se los puedo enviar también. Bueno, pues Jenny, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer, una dicha tener este acercamiento con la poesía y con la esencia de una maravillosa escritora, de un maravilloso ser humano, de una escritora con una sensibilidad inconmensurable. He convivido y me he encontrado un par de veces con Jenny, insisto, la vida en algún momento en algún espacio y en algunos eventos literarios nos ha puesto para saludarnos, pero esta vez que he tenido la oportunidad de desmenuzar su obra, me rindo ante su profesionalismo, me rindo ante su talento y me rindo ante el maravilloso ser humano que hoy se expresa a través de la poesía y nos regala toda esa sensibilidad en la palabra. Jenny, que Dios le bendiga. Jenny, un placer haber estado con usted. Qué gran honor haberla tenido en Muy de Buenas y qué gran honor tenerla dentro de esta gran familia de escritores, como es la Red Iberoamericana de Escritores y la Asociación Contemporánea de Escritores. Le auguro mucho éxito y eventualmente la voy a invitar en algún programa que lea poemas, si le parece bien. Que tenga usted un maravilloso día. Muchísimas gracias. Gracias, querido Alejandro, y a todo el público que nos acompañó. Muchísimas gracias. Dice Juana Alegría Beltrán, soltar es de valientes. Sí, efectivamente, soltar es de valientes. Qué hermosas poesías nos han regalado. Una mañana reflexiva. Felicidades, gracias y saludos a ambos. Bueno, pues esto fue Muy de Buenas. Les invito a seguir la programación del 105.5 de FM, lo que es Univit Radio. Estamos haciendo un homenaje a escritores, a poetas. Yo me he dedicado prácticamente toda la semana a invitar a gente que tiene el peso, como lo tiene el peso literario y esa visión artística, para regalar y llevar cultura y sobre todo contenidos de alto valor. Que tengan un extraordinario día. Les saludo a su servidor y amigo Alex Amaya. Nos vemos en una emisión más justo el día de mañana. Jenny, que Dios le bendiga. Gusto en buenas. Sonrían, amigos. Adiós. Gracias. Un abrazo. Gracias, Jenny. Gracias. Bye.